Y como le decía Miguel hace instantes, ya recibimos en BTV Noticias al doctor en Derecho y Ciencias Sociales, además docente del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Sereta. Juan, bienvenido una vez más a BTV Noticias, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Queremos ilustrar con un breve repaso de la última novedad que tiene que ver con los medicamentos de alto costo que involucra al músico Luciano Supervielle. Si me permitís, voy a repasar este tema porque el Ministerio de Salud Pública compró el medicamento de alto costo para la hija del músico. No obstante, la cartera de salud, el Banco de Previsión Social y también el Fondo Nacional de Recursos apelaron el fallo de la justicia y ahora se aguarda la decisión del Tribunal de Apelaciones para determinar si lo seguirá proveyendo. Pero te queremos consultar, Juan, una vez más, en tantas charlas que hemos tenido a lo largo de estos años sobre los medicamentos de alto costo, las demandas y demás, ¿qué aspectos jurídicos se tomen en cuenta para acceder a la justicia, para llegar a la justicia, buscando conseguir finalmente un medicamento de alto costo? Bueno, todo se inicia con la indicación de un médico de un medicamento o una prestación, en este caso un medicamento que no está cubierto por el sistema. Yo siempre me gusta aclarar que esto no empieza con la consulta de un abogado, esto empieza con una consulta con el médico o con una atención, digamos, en el tiempo, como en este caso, en el caso de Nina, de un médico especialista en la temática de ella, que le dice, mirá, lo mejor para ti en esta situación está el medicamento. En este caso se da también que la familia venía muy involucrada con esta temática, como la Asociación de Acondroplasia también, y estaban al tanto hoy por hoy, los papás que están muy involucrados en una temática como esta, están al tanto de lo que va surgiendo en el mundo. Muchas veces se espera a tener determinado nivel de evidencia científica para estar seguros del planteo, y bueno, normalmente cuando eso ocurre los médicos hacen la indicación y una vez que esa indicación está hecha y escrita y explicada y fundamentada, cuando ese medicamento no está cubierto por el sistema, lo que queda es la opción, si no se cuenta con los recursos suficientes para comprarlo, lo que queda es la opción de recurrir a la justicia. Y además son medicamentos sumamente costosos, pero te quiero preguntar, al día de hoy, en este contexto que acabas de mencionar, ¿cuántas personas, por lo menos en el consultorio de la UDELAR, se están atendiendo? Estimado, un número estimado. Mirá, nosotros en el consultorio venimos con una reducción de la atención de casos por diversas razones. Primero porque yo tengo que de alguna forma compensar la cantidad de personas que atendemos con la cantidad de estudiantes que tenemos. Claro. Ya ha habido una merma en la cantidad de estudiantes en las generaciones estas. Y por otro lado, porque creo que el consultorio ya ha cumplido un rol bastante importante en este tema y hoy hay varios profesionales en el ámbito particular, incluso que fueron alumnos del grupo nuestro que están trabajando esta temática de manera particular. Además, este caso, por ejemplo, el de Nina Supervielle, yo lo atendí de manera particular porque no encuadraba a su familia en los requisitos del consultorio, hay que tener ingresos inferiores a 40.000 pesos. Pero en general, los números generales nos muestran que en el 2022 hubo más de 1.400 juicios de amparo por medicamentos. Sí, es un número bastante elevado. Bueno, ahora el Ministerio en algún momento anunció que compró el medicamento, pero hay una apelación de por medio. ¿Siempre la cartera de salud realiza apelaciones en este tipo de casos? ¿Es habitual que suceda de esta forma? ¿El procedimiento siempre es así? Bueno, es una decisión de estrategia judicial, ¿no? Que normalmente se toman la tomamos los abogados en cada caso. Yo la visión que tengo, es muy frecuente que se apelen las sentencias de condena, lo mismo que apelamos nosotros cuando son desfavorables. Yo creo que lo que todos los abogados hacemos es una evaluación de las chances que tengo, si presento la apelación, de dar vuelta a eso. Si hay alguna chance de darlo vuelta, en general se apela. Si las chances son nulas, bueno, uno no apela por apelar. Y en este caso, yo creo que los colegas consideraron, y el Ministerio en definitiva, y el Fondo y el BPS, que son los tres condenados, consideraron que había alguna chance de dar vuelta a esta condena en segunda instancia y por eso interpusieron los recursos de apelación. Bueno, en caso de que el Tribunal de Apelaciones falle a favor del Estado, ¿cómo sigue todo esto? En el caso de que falle a favor del Estado y revoque la condena, se suspende el tratamiento y bueno, y ahí nosotros tenemos que evaluar qué otros caminos tenemos para seguir peleándolo. Yo te mencionaba que días atrás se mencionó que justamente la cartera había adquirido finalmente el medicamento. ¿Ya está en el país? ¿Tenemos información de eso? No, sabemos que hizo los trámites. Bueno, nosotros escuchamos la conferencia de prensa que hizo la ministra. No tenemos noticias que ya haya llegado, pero era cuestión de días, o sea que en cualquier momento ya podemos contar con el medicamento. Lo que tenemos que preguntar para tener más en claro las situaciones, más allá de los trámites, cuando llega al país el tema judicial sigue vigente, pero el medicamento a la niña de todos modos se lo proveen. Sí, porque las apelaciones en materia de recursos de amparo no suspenden la obligación de cumplir. Es decir, el que perdió en la primera instancia puede apelar,
pero mientras se tramita la apelación sigue vigente la obligación de cumplir la condena. Otro de los temas que quiero preguntarte es si ese medicamento está registrado. Y capaz que hago dos preguntas en una, porque mucho se habla del registro de medicamentos que tiene el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo funciona todo esto? Sabemos que hay un registro que obviamente funciona bajo la égida de Salud Pública. ¿Cómo funciona? Y justamente este medicamento que precisa Nina, ¿está en ese registro? Bueno, este medicamento no está registrado, ni siquiera está solicitado el registro. Y acá me gusta aclarar esto por lo siguiente. Nosotros tenemos un proceso para que un medicamento ingrese a la cobertura del sistema de salud que tiene como dos grandes etapas. Una etapa que es el registro del medicamento. Esto significa que formalmente el Ministerio dio su aval sobre la eficacia del medicamento y sobre la seguridad. Y además, jurídicamente, tiene como consecuencia que se puede comercializar en el Uruguay. Es decir, se puede vender, se puede comprar en el Uruguay. Pero tengo que tener el dinero para comprarlo. Porque el segundo paso en ese camino es que una vez que ya está registrado, se inicia el proceso para incorporarlo a la cobertura, ya sea a través del Fondo Nacional de Recursos o a través de los prestadores integrales. En este caso, es un caso que ofrece mayor dificultad jurídicamente porque es un medicamento que no está registrado. ¿Cuál es el problema que nosotros advertimos en este tema del registro de los medicamentos? Que Uruguay, desde hace mucho tiempo, no en esta administración, sino incluso en la anterior era lo mismo, ha seguido una política por la cual el registro lo ha dejado exclusivamente a expensas de la industria farmacéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que si la industria no toma la iniciativa para registrarlo, el Estado no lo registra. Y esto hace, como el registro tiene un costo, implica asumir un montón de obligaciones que tienen costo económico para los laboratorios, esto hace que tratamientos para enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, como es este caso, muchas veces no se registren porque el laboratorio no ve un nicho de mercado apetecible y por lo tanto no hace el gasto del registro y nos quedamos sin el medicamento registrado. Parece paradójico porque justamente son enfermedades raras, o sea, las que tienen costos más elevados en tratamiento. Claro, pero asimismo, si tomamos, por ejemplo, como una comparación un poco grosera, pero si tomamos, por ejemplo, en cuenta el mercado que significaron las vacunas del COVID, tú tenés toda la población para venderle la vacuna del COVID. Claro, y acá, por ejemplo, en la acondroplasia tenemos 20 niños con esta necesidad. Entonces, yo no digo que esta sea la razón porque no sé el caso, pero ha pasado, me consta que en otros casos no hay interés de la industria farmacéutica para registrar. Pero la ausencia de registro, nosotros venimos sosteniendo de manera insistente que la ausencia de registro no debe considerarse como un elemento a la hora de decidir si corresponde dar o no dar en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque el propio Ministerio de Salud Pública creó, mediante una ordenanza, reguló un mecanismo para que el paciente pueda comprar medicamentos que no están registrados en el Uruguay, en el extranjero, e ingresarlos legalmente al Uruguay. Ese trámite se lo hace el propio Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es el problema? Que hay que tener el dinero para comprarlo en el extranjero. Esto, a nuestro juicio, demuestra que la barrera sigue siendo exclusivamente económica, porque ya no importa si se vende en el Uruguay o no se vende. En un mundo globalizado como el de hoy, si yo tengo los recursos económicos para comprarlo en la Argentina, en Brasil o en Estados Unidos, el propio ministerio me habilita, me permite llenar un formulario y traerlo. No entra ilegal al país, si entra legal para comprarlo con afuera. Autorización del ministerio, cumpliendo con determinados requisitos, ¿no? Que el médico se hace responsable, etcétera, etcétera. Pero si cuento con los recursos, lo puedo adquirir aunque no se venda en el Uruguay. O sea que ahí está todo legal, el paciente puede seguir correcto. Te quiero preguntar si hay algún mecanismo que tenga que ver con lo estrictamente político que cambie la dinámica en este tipo de procedimientos, porque a medida que pasan los años sentimos que estamos en stand-by con el tema de conseguir medicamentos que están por fuera del Fondo Nacional. ¿Se ha avanzado en algo? ¿Has hecho un balance? ¿Tú que has trabajado tan de cerca con estos casos? Bueno, en cuanto a la política general y en la repercusión que tiene en lo jurídico, en lo judicial para nosotros, yo no he notado ningún cambio. Es más, los argumentos que nosotros manejamos son los mismos y las defensas que esgrime Ministerio, Fondo, BPS son las mismas que antes se esgrimían en la administración anterior. En eso no ha cambiado nada. En cuanto a la velocidad de incorporación, no estoy en condiciones de decir si aumentó o no aumentó, porque también aumentó la velocidad de aparición de nuevos medicamentos revolucionarios. La brecha sigue siendo cada vez más grande. A la prueba está que el año pasado fue récord en juicios reclamando medicamentos. Recordanos, por favor, la cifra. Más de 1.400 juicios por medicamentos, de los cuales más de un 93% tienen resultados satisfactorios para el paciente, lo cual quiere decir que estamos utilizando este recurso de ir a la justicia, pero a sabiendas que en la mayoría de los casos hay que pagarlo. Y cuando hay que pagarlo,
a propósito de un juicio hay que pagarlo a precio de lista. Es decir, mucho más caro que lo que se paga cuando, por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos negocia la incorporación de un medicamento al formulario. Esta administración, lo que puedo decir que ha cambiado es la reacción ante la opinión pública respecto a los casos, incluso la reacción tomando contacto personal con las familias muchas veces o con nosotros. En eso es como más ágil todo, pero en lo que tiene que ver con la política de incorporación ha sido exactamente la misma política que en la administración anterior. ¿Considerás que se deberían tomar cartas en el asunto de una vez por todas para modificarlo, o que por lo menos hay herramientas y formas de hacerlo, pese a que no ha existido esa voluntad, podemos decir de algún modo? Y yo considero inconcebible que un niño que necesita un medicamento tenga que pasar por un juzgado o sus papás tengan que pasar por un juzgado para conseguirlo. En cuanto a, ya para finalizar, Juan, en cuanto a la competencia y responsabilidad, está el Fondo Nacional de Recursos, está el BPS y está el Ministerio de Salud Pública. ¿Quién debería hacerse realmente cargo de esta situación? Bueno, en este caso en particular, los tres se echan la culpa recíprocamente. El Ministerio dice que tiene que pagarlo el BPS que tiene que pagarlo el Ministerio del Fondo Nacional de Recursos, y así recíprocamente. Muchas veces se transforma en una discusión de desde qué caja va a salir el dinero y no si una niña, como en este caso Nina, merece tenerlo, merece acceder a él o no merece acceder. ¿Debería tomar alguno de esos organismos las riendas y decir nos hacemos cargo, pero aunque no suceda? Debería definirse que alguien se haga cargo. No, ninguno tiene más responsabilidad que otro. Y eso depende de cómo diseñemos el sistema. Acá hay algunas omisiones. El BPS tiene un centro de referencia para enfermedades raras y defectos congénitos que se llama CRENADECER, que funciona muy bien y que gracias a Dios que lo tenemos. Pero fue designado centro de referencia antes de la ley de centros de referencia. Y eso hace que se financie las cosas que da con el presupuesto del BPS. La ley de centros de referencia estableció que los centros de referencia, en el marco de la ley, los medicamentos que utilicen los financia el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, el Ministerio de Salud Pública no ha querido o no ha tomado la decisión de designar al amparo de la ley, ratificar la condición de centro de referencia del BPS a propósito de la ley, porque a partir de ahí la plata para los medicamentos no sale del BPS, o sea, no sale de los recursos del BPS, que son aportes de trabajadores y empleadores, sino que va a salir de rentas generales o de los recursos que tiene el Fondo Nacional de Recursos. Es una discusión sobre de dónde sacamos la plata, pero sigue siendo la plata de los fondos públicos, de la plata que necesitamos para darle medicamentos a los niños. Es increíble que sigamos discutiendo si lo sacamos de acá o lo sacamos de allá, cuando en el medio están los derechos de las personas y en este caso más aún de los niños. Doctor Juan Sereta, muchas gracias por estar en BTV Noticias. A ustedes. En un momento de otra pausa en esta edición central y ya regresamos.